el ámbito universitario, en donde existen plataformas que permiten la virtualidad ya desde hace muchos años. De todas maneras, la presencialidad formaba parte de un aspecto muy importante de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces surge así la necesidad imperiosa, mediática, de replantear las prácticas educativas en un nuevo escenario de aprendizaje y enseñanza que podían ser sincrónicos, es decir, en donde la interacción entre el docente y el estudiante se realiza al mismo tiempo, pero también podía ser asincrónico, es decir, mediante la utilización de recursos en donde la conectividad entre el docente, alumno, tutor, familia, el grupo que conformaban ahora las nuevas aulas, no se hacían en tiempo real. Más allá de los formatos sincrónicos o asincrónicos que los docentes ponen en marcha y ponen en práctica para esta nueva realidad educativa, y si nosotros nos centralizamos específicamente en lo que nos interesa, que es las ciencias naturales, sabemos que el bagaje natural de las clases de ciencias naturales se hacen siguiendo pautas que prioricen la práctica experimental, ya sea como punto de partida en la construcción del conocimiento o bien como modo de integración de los conocimientos ya existentes, ya dados, ya conocidos por nuestros estudiantes. Entonces, más allá de la modalidad de interrelación que se ponga en práctica para la ejecución del proceso educativo en esta área, podemos nosotros focalizarlo como una propuesta posible, la práctica experimental, mediante lo que nosotros estamos poniendo en práctica ya hace muchos años de manera presencial, que son los laboratorios con currículum integrado. El currículum puede organizarse no solo centrados en asignaturas, en disciplinas de modo parcelado, sino como viene siendo costumbre, sino que puede planificarse alrededor o en torno de núcleos superadores que traspasan las fronteras de las propias disciplinas, centrados en temas, problemas, tópicos, espacios geográficos, colectivos humanos, ideas, etc. Se trataría de cursos en que los alumnos se verían obligados a manejar marcos teóricos, conceptos, procedimientos, destrezas de diferentes disciplinas para comprender o solucionar las cuestiones o problemas planteados. Si bien en el nivel primario, y es donde nosotros hemos trabajado mucho a través de proyectos de extensión por parte de la universidad, el área está conformada como un área de ciencias naturales, la gran problemática que nosotros veíamos en ese momento, a pesar de que existía la presencialidad, ahora los problemas son mucho más complejos, era que las ciencias naturales tenían una mirada casi únicamente desde la biología, sin el aporte necesario de tal área como un todo, y entre ellos los aportes de la física y de la química. Entonces, el currículum globalizado es un currículum interdisciplinario que puede ser una forma fructífera de pensar las prácticas educativas experimentales que se desarrollan en las aulas. Un ejemplo significativo de interés por abordar esquemas de trabajos apropiados que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de todas estas miradas comunarias. Como digo, en el nivel primario es mucho más sencillo porque el docente es un único docente del área y en todos casos puede haber una socialización entre los otros docentes que también estén en esa área en cursos idénticos o bien por ciclos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado alguna vez con el segundo ciclo del nivel primario, que si nosotros después lo trasladamos al ciclo básico del nivel secundario, salvo algunos conceptos que se van complejizando, pueden ser abordados
en ambos casos desde una metodología, desde una mirada cualitativa, tal cual se indican en los núcleos de aprendizajes prioritarios, tanto para el segundo ciclo del nivel primario como para el primer ciclo del nivel secundario. Si las actividades experimentales se planifican y desarrollan a través de recursos sincrónicos con laboratorios de currículum integrados, que sería lo ideal, llevaría a realizar estas prácticas mediante experiencias es decir, que permitan enriquecer esta tarea y que en algunos casos puedan ser replicados por otros docentes del área que hayan socializado el interés por esta metodología de trabajo. Si las cuestiones virtuales no son las más favorables, indudablemente esta réplica se puede hacer a través de medios asincrónicos como son videos, y también pensado en el hecho, una de las cuestiones que tuvimos en cuenta es que la no existencia muchas veces en los laboratorios de las aulas de ciencias de cualquier nivel, pueden ser pensadas a través de la construcción o la utilización de herramientas o recursos o dispositivos que sean de bajos costos, fácilmente replicables. A lo que voy es que ellos lo pueden replicar fácilmente en la casa una vez que o se lo realiza de manera sincrónica, todos a la vez, o el docente lo propone como modo demostrativo de una actividad práctica experimental demostrativa, y después se pueden replicar por cada uno de los alumnos que conforman un curso, un área, etc. Entonces podemos proponer una experiencia que se puede plantear en distintos espacios del área, con la complejización cierta de los contenidos propuestos en el currículum de cada nivel educativo. Es decir, no solo en el nivel primario, sino en el nivel secundario. Lógicamente que en el nivel secundario la idea ya es la conformación de grupos de trabajo, de disciplinas que conforman el área de ciencias naturales, y como en este caso el gran problema es, por un lado la conectividad, por otro lado el tiempo que esa conectividad nos permite relacionarnos de manera directa o indirecta con nuestros estudiantes, pero más específicamente con la manera directa que nos permite relacionar, se pueden proponer trabajos experimentales que son esenciales, y no hay que perder ese horizonte cuando nosotros damos o proponemos contenidos en ciencias naturales. Una experiencia que nosotros hemos trabajado mucho con el grupo de investigación, que estaba conformado por docentes de física, de química, de biología, con docentes que formaban parte ya de la última etapa de la carrera, era, por ejemplo, una de las tantas experiencias cuando se tomaban de los núcleos de aprendizajes prioritarios una temática como, por ejemplo, la de sistemas materiales. Y de allí, sistemas materiales que implica una serie de conceptos, y entre ellos los métodos de separación de fases o bien los métodos de fraccionamiento. Entonces hemos trabajado con una técnica que es muy utilizada no solo en el ámbito educativo, sino en ámbitos de la salud, en ámbitos de las investigaciones complejas, por supuesto, salvando la distancia del que el dispositivo era un dispositivo pensado para una actividad investigativa en el aula. Esa técnica era la técnica de cromatografía de papel. Y hemos utilizado, como lo pusimos en práctica en el nivel primario y posteriormente en el nivel secundario, habíamos utilizado sustancias de las cuales podíamos obtener, es decir, nuestra solución, porque la cromatografía de papel es un método de fraccionamiento, entonces estamos trabajando con sistemas homogéneos. Entonces habíamos utilizado como sustancia la clorofila. Habíamos realizado un proceso de trituración de la hoja de un vegetal, que específicamente era la espinaca, que era muy rica en cuanto a este componente, a esta biomolécula que es la clorofila. A partir de allí, de esa primera técnica de trituración, de formación de la solución mediante el agregado de algún solvente,
que hemos utilizado alcohol etílico. Posteriormente se tuvo que someter a un proceso de separación de toda aquella materia sólida que estaba presente conjuntamente con la solución, que fue un método de filtración, hasta que hemos generado la separación de los componentes de la clorofila a través de un cromatógrafo de papel. Ese cromatógrafo era muy sencillo porque necesitábamos, como era a nivel primario, habíamos pensado en la no utilización de material de vidrio, así que utilizamos cajitas de Petri, de plástico transparente, hemos utilizado papel absorbente, que era en estos casos la utilización del papel secante, y se veía que cuando se ponía en contacto esa superficie absorbente, perfectamente perpendicular al plano de la ubicación de la solución, que en este caso era la clorofila, a lo largo de los minutos, había que esperar un tiempo, se formaban las franjas y cada franja representaban un componente de la clorofila. Por supuesto, la coloración de esas franjas era muy llamativa, y ahí aparecían un gran número de componentes y un gran número de miradas desde todas las disciplinas que en ese caso conformaban la mirada interdisciplinaria de ese proceso. Entonces aparecían de pronto, es decir, conceptos o ideas acerca de qué era la clorofila, es decir, qué era ese componente fundamental de esa solución, como la mirada desde la vista de como pigmento, ya una mirada mucho más compleja, y esto en el nivel secundario, pensado la clorofila como una biomolécula. Esa biomolécula tiene una estructura química que hace que tenga ciertas propiedades. También la mirada acerca de la clorofila y la función que tiene cada uno de esos componentes en esa biomolécula, la idea de cloroplastos, cuál era la función de cada uno. Desde el punto de vista físico y químico, además de la estructura química de la biomolécula, algo muy importante, ¿por qué se formaban esas franjas? Porque algunos de los pigmentos recorrían mayor distancia con respecto a otros en ese ascenso, y estaba dado por la idea de la solubilidad. También implícito y con una fuerte carga teórica aparecen los conceptos de capilaridad. Y de ello también se puede hacer ahí una nueva mirada acerca de cómo las plantas absorben el agua y los nutrientes de la tierra y se distribuyen a lo largo de todas las superficies posibles. También podíamos mirarlos acerca del proceso de fotosíntesis, y algo muy interesante que aparece ahí, es una de las funciones primordiales de la clorofila, son los espectros de absorción con respecto a la radiación solar. ¿Qué espectro, qué longitudes de onda absorben? ¿Qué espectro de toda la gama de la luz pueden absorber, y cómo estos van a generar diferentes espectros que se pueden tomar de manera cualitativa en el nivel primario, ya de una manera mucho más compleja en el nivel secundario? También hay conceptos que, por ejemplo, muchas veces en física se toman totalmente descontextualizados de la realidad. Era el hecho de que en ese traslado, por decirlo de alguna manera, de los pigmentos a través de ese papel absorbente, si nosotros tomamos los tiempos, si nosotros utilizamos instrumentos de medición como una simple regla graduada, nosotros podemos determinar la velocidad con que esos pigmentos se desplazan de manera vertical y por efectos del fenómeno de capilaridad a lo largo de ese papel secante, que, como digo, todo esto, una simple experiencia con dispositivos muy sencillos, puede tener esta mirada interdisciplinaria. Entonces, la idea de optimizar los tiempos, establecer
en este nuevo contexto una mirada socializadora entre los diferentes docentes que conforman un área de conocimiento, y específicamente en este caso el de las ciencias naturales, juegan un papel importante en la solución de problemas de naturaleza empíricas, y que permiten optimizar el tiempo, optimizar los recursos y permitir algo que ya existe hace muchos años, los laboratorios con currículum integrado, pero que son de poca utilización y que ahora cobran, la verdad, que real importancia a la hora de la optimización del tiempo en cuanto a esta gran problemática de el tiempo que tenemos nosotros disponibles para la conectividad con nuestros estudiantes, y como dije, en los casos más favorables en que nuestros estudiantes tengan disponibles todos estos recursos. Bueno, un poco esta era la mirada, este era el aporte desde las ciencias naturales, y cómo nosotros podemos trabajar de manera conjunta. Tal vez en el nivel primario es mucho más sencillo, en el nivel secundario es un poquito más complejo, pero ahora que los docentes tenemos esta posibilidad de establecer conexión también con nuestros pares, podemos realizar de manera mucho más eficiente, de manera de mirar otras formas de trabajar en el aula, y una de ellas es esto, pero siempre focalizando y teniendo la mirada y rescatando la importancia de que las ciencias naturales son ciencias fácticas, ¿no? El propio término lo dice, fáctico es hechos. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de alguna manera, y esta puede ser una posibilidad, de trabajar de manera conjunta con contenidos interdisciplinarios en el aula y priorizando el trabajo experimental. Bien, bueno, este es mi aporte. Estas son experiencias que son muy enriquecedoras. Nosotros lo hemos trabajado ya, como digo, esto no es un mecanismo nuevo ni es una metodología nueva, sino que es una metodología poco explorada, pero que dan resultados realmente muy importantes a lo largo del trabajo de campo que nosotros hemos desarrollado durante hace ya casi 10 años con este tipo de metodología. Bien, creo que estuve en tiempo. No sé si quieren que hagamos un aporte desde el chat, otra mirada, plantear otros interrogantes acerca de esta metodología de laboratorios con currículos integrados. Bien, ahí vamos a esperar unos minutitos para ver si van a consultar algo. Bien, mientras tanto, hasta que vayan incorporando el chat, les quería contar otras experiencias de trabajo. Dale, a ver. Nosotros, hasta que vayan organizando ustedes el chat, nosotros hemos trabajado también con laboratorios de tecnologías con currículos integrados. Es decir, allí pusimos en práctica todo lo que sea la utilización de medios de recolección. Específicamente trabajamos con energía solar, energía térmica, con laboratorios en el nivel primario y en el nivel secundario, también los cuales nos permitía abordar esta interdisciplinaridad. Por ende que los conceptos son un poquito más complejos. Ahí aparecía la idea de conceptos que están muy poco abordados y que inclusive hasta en los libros de texto tienen una mirada errónea en cuanto a la conceptualización,
que estaba referido, por ejemplo, a los conceptos de temperatura y calor. Estos, desde las concepciones más simples, desde estos conceptos, y la utilización de dispositivos que iban desde recolectores de energía de radiación solar simple hasta equipos complejos, que en algunos establecimientos por ahí los tienen, sobre todo en lo que nosotros mucho hemos trabajado en escuelas de ámbitos rurales. Se pueden también obtener conceptos muy enriquecedores. Ahí trabajábamos con la mirada, o sea, no solo de la física, de la química y de la biología, sino también de la educación tecnológica, en cuanto a todos los procesos físicos, químicos y biológicos que se ponen en juego cuando nosotros queremos hacer algo que también en este ejemplo en particular yo he dado, que es el proceso de transformación de energía. Por ejemplo, en el caso de la clorofila hay un proceso de transformación de energía que es de energía de radiación solar hacia energías químicas. Bueno, eso mismo también nosotros lo hacíamos con estos proyectos en donde además incluíamos a la tecnología y a la educación tecnológica como otra disciplina dentro del trabajo, de este trabajo con la mirada, como digo, de currículum integrado, en la cual había transformaciones de energía de la radiación solar, en este caso, hacia la radiación térmica, y cómo la utilización, había todo un análisis acerca de cuáles eran la factibilidad y también los ahorros energéticos que se hacían a través de la utilización de estos dispositivos tecnológicos. Es decir, el bagaje que nosotros podemos trabajar desde esta mirada interdisciplinaria de manera conjunta, y como digo que ahora cobra real importancia si nosotros queremos no solo abordar en el aula todo el marco teórico que existe y sobre todo de las temáticas que están siendo fundamentales ahora, que están todos relacionados con el virus, con las vacunas y con toda esta cuestión directamente relacionada con el COVID-19. También hay otras miradas periféricas en el ámbito de la experimentación que se deben tener en cuenta, siempre partiendo y siempre rescatando y siempre recalcando que las ciencias naturales y las disciplinas de carácter fáctico deben darse de alguna manera en el laboratorio. No hace falta muchas experiencias, lo que hace falta es una replanificación, una mirada acerca de cuáles son las experiencias que nos convienen tomar para que enriquezca ese trabajo en el ámbito de lo netamente teórico. Lo que les queda a los estudiantes es eso. Si bien no vamos a tener el aula presencial, pero podemos hacer esta réplica y este trabajo conjunto utilizando dispositivos sencillos y seguramente siempre detrás de los estudiantes, especialmente del nivel primario y del segundo ciclo, a los cuales están mayormente adaptados estos contenidos o esta forma, siempre tienen el rol preponderante del acompañamiento de algún tutor que visualiza estas prácticas. Por supuesto, prácticas pensadas de maneras integradoras y que sean enriquecedoras a la hora de la tarea y la construcción teórica, o bien la integración de contenidos a partir de ellos. Licenciada, aquí tenemos algunas preguntas, ¿sí? A ver. Yo le voy a ir diciendo. Bien. Una de las preguntas es, ¿cómo logró trabajar con sus colegas en pos de proyectos conjuntos? Bueno, nosotros tenemos junto en la facultad los que se llaman proyectos de transferencia. Entonces en esos proyectos de transferencia se trabaja con los estudiantes y docentes del área de manera interdisciplinaria, pero a su vez también se hacen convenios con las escuelas
es decir, interviene el Ministerio de Educación, interviene, es decir, que hay una transferencia a nivel institucional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en primer término, es decir, una vez que se elabora el proyecto y cuando ya tenemos de antemano el visto bueno de la escuela, de la supervisión del ministerio, esos proyectos se presentan, se aprueban y nosotros trabajamos conjuntamente con los docentes del nivel primario o del nivel secundario. Es decir, que esos docentes forman parte del grupo de investigación. Nosotros inclusive hemos publicado un libro el año pasado que se llama Explorando Ciencias Naturales, en donde los autores también, que formaban parte de ese libro, eran los docentes del nivel primario. La verdad que los docentes, toda vez que tuvimos entrada en la escuela, tanto los docentes, los directivos, como las supervisoras han tenido una apertura muy importante, porque justamente una de las falencias que tienen las instituciones educativas es la utilización o el hecho de no saber cómo se utilizan los materiales de laboratorio. Entonces nosotros no vamos a fortalecer el marco teórico que los docentes lo tienen, sino en todos casos vamos a fortalecer, y es nuestra visión y es nuestra preocupación a lo largo de todos estos años, que es la praxis, la parte experimental. Y pusimos justamente en práctica estos laboratorios integrados, que inclusive hasta llegaron a participar con trabajos que estaban relacionados con movimiento, hasta profesores de educación física. Por ejemplo, nosotros necesitábamos muchas veces las cuestiones geométricas para cálculos de superficies de absorción, de desplazamientos, de cálculos de trayectorias, y el profesor de matemática también estaba incluido en esta práctica experimental, porque la matemática también, para nosotros, para los docentes de ciencias naturales, se constituye una herramienta de fundamental importancia. Es decir, que nosotros lo podemos hacer tan grande a esta interrelación, a este trabajo conjunto, con esta mirada interdisciplinaria, y de eso depende la propuesta experimental que se proponga. No hace falta muchos trabajos de laboratorio, lo importante es que esa planificación, ese repensar de la práctica experimental esté mirada con una visión como esta, para que docentes de diferentes disciplinas, como en el nivel secundario, o docentes de la misma área, pero de distintos grados, puedan retroalimentarse con esta visión, ¿no? Esta visión de laboratorios pensados con currículums integrados. Perfecto, licenciada. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo es la respuesta de los alumnos frente a esta forma de trabajo y de la familia? La verdad que los chicos sumamente entusiasmados, porque generalmente nosotros cuando vamos a las escuelas tomamos todo el segundo ciclo, por ejemplo en el nivel primario. Entonces imagínense, ellos, casi todas las escuelas tienen salones de usos múltiples, entonces las prácticas experimentales se desarrollaban en esos salones de usos múltiples. Colaboraban todos, es decir, no solo nuestros alumnos que formaban parte de las diferentes carreras, de los docentes investigadores, sino también de los docentes que formaban parte del nivel, porque todas estas experiencias que nosotros las volcábamos en el aula eran experiencias consensuadas, es decir, nosotros primero nosotros hacíamos la propuesta, los docentes del nivel, mediante reuniones que teníamos con ellos. Cada uno tiene la mirada del grupo de alumnos. Nosotros vamos a una escuela y el que tiene la mirada del alumno es, por ende, el docente. Entonces el docente era el que nos indicaba qué modificaciones, qué cambios o qué aportes podíamos hacer a esa práctica experimental. Además está decir que los alumnos estaban felices porque esa praxis, por lo menos en las experiencias que nosotros tenemos en las escuelas, eran muy pocos trabajadas. Entonces se dejó todo el material y por su parte esto tenía una doble función, porque si bien nosotros trabajábamos directamente con los alumnos,
teníamos una primera etapa que era una etapa de capacitación de los docentes, porque en esos horarios de trabajo, en ese consenso, en esa búsqueda de patrones comunes para la práctica experimental, también conformaba una capacitación para los docentes, pero también una mirada hacia nosotros que íbamos a un espacio que no conocíamos y que ellos nos daban justamente esa contextualización de cuál era la realidad propia de cada escuela. Cada establecimiento, cada grupo, cada alumno constituyen, es decir, miradas que solamente lo podían dar los docentes. Así que muy lindo, la verdad que nosotros seguimos trabajando, ¿no? Venimos trabajando hace 10 años con los proyectos siempre con esta mirada de currículum integral. Ahora vamos a la tercera pregunta, ¿sí?, que nos han escrito. ¿El trabajar por proyectos es una directiva por parte de la institución o es una forma más de trabajar o es una iniciativa de docentes catedráticos? Lo que pasa es que la función y la misión de la universidad son tres. Por un lado, la parte de la docencia, por otro lado, la parte de la investigación y por otro lado, la parte de extensión y transferencia. Esta parte, esta área de las salidas de la universidad hacia la sociedad, forma parte de los proyectos de extensión y transferencia. Es decir, que son trabajos de investigación extramuros de la actividad académica dentro de la universidad. Así que esos proyectos, por ende, son proyectos que algunos vienen a nivel nacional, es decir, uno se presenta a las convocatorias, esos proyectos se eligen, qué proyectos se van a llevar a cabo, se van a ejecutar, y posteriormente, pero anteriormente ya tiene que haber es decir, antes de la formulación del proyecto ya tiene que haber un compromiso por los... sí, ¿me están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Porque a mí no veo imagen. Se genera un compromiso por parte de las instituciones que van a formar parte del proyecto. Pero eso, es decir, no todas, la mayor parte de las cátedras o de las áreas de trabajo, de los grupos de investigación, hacen los proyectos de transferencia. Ya sea en menor o en mayor medida, pero se los hace. También, bien, sí. Continúe. Disculpe. Me refiero que a nivel secundario, nosotros trabajamos con estos proyectos integrados porque cada vez ya tienen una mirada también interdisciplinaria en lo que respecta a las Olimpiadas. Nosotros formamos parte de la organización de las Olimpiadas Argentinas de Físicas en la sede Catamarca, de la provincia de Catamarca. Cada provincia en Santiago del Estero, ustedes deben tener también es decir, cuáles son los referentes de las Olimpiadas de cada una de las disciplinas, y también tienen esta mirada interdisciplinaria, así que muchas de estas cuestiones no solo nosotros las ponemos en práctica en la primaria, sino que también en la secundaria, y también como parte de las tareas extracurriculares. Es decir, que contenidos como los que yo acabo de formular pueden ser tan sencillos o tan complejos como nosotros queramos, porque si nosotros miramos o analizamos los núcleos de aprendizaje prioritario, vemos que los contenidos muchas veces se replican a lo largo de los cursos, pero lo que debe cambiar es justamente la mirada. Y siempre, como digo, y siempre nosotros fundamentamos y ponemos énfasis, y es lo que más nos interesa, es que eso se haga a través de prácticas experimentales. Es decir, la experimentación en toda planificación debe estar presente. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. A partir de su experiencia, ¿qué estrategias podemos utilizar para enseñar virtualmente? Y bueno, lo que decía, yo pongo énfasis en la práctica experimental, y bueno, yo veo que ahora hay otra conferencia referida a ello, pero
hay mecanismos virtuales en los cuales se puede trabajar. Uno de ellos, una de las estrategias son estrategias asincrónicas, es decir, nosotros podemos grabar videos, si es que los chicos no tienen acceso tan fácilmente a la cuestión de la conectividad, o bien pueden trabajar de manera sincrónica si en casos favorables tienen la posibilidad, es decir, estar en un aula virtual trabajando todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, trabajar con estrategias en ciencias naturales miradas desde la praxis empírica, ya sea de modo asincrónico, como por ejemplo la generación de videos, o bien sincrónicos a través de la generalización de un aula, como por ejemplo la utilización del Zoom. Muchas veces las escuelas tienen plataformas, no sé si en todos los casos están esas plataformas activadas, ya de antemano se les da, es decir, se les provee a los chicos del material y el pedido en cuanto a las pequeños materiales de trabajo que vamos a tener en las clases experimentales, e ir haciendo todos juntos esta práctica experimental, y en clases sucesivas, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, ir realizando la construcción de conocimientos. O bien, yo ya di los conocimientos necesarios, los conceptos necesarios acerca de ciertas temáticas, y como modo de integrar una unidad didáctica, planificar una práctica experimental. De las dos maneras, las dos formas de este tipo de estrategias pensadas, como digo, las ciencias naturales en el campo de lo netamente experimental, son válidas. Bien, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, licenciado. ¿Podría darnos ejemplos concretos de qué tipo de experiencia de laboratorio se dieron en medio de este nuevo contexto? Entendiendo que no se cuenta con los laboratorios de las escuelas, los materiales de los laboratorios, el conjunto de alumnos y la presencia del docente durante la práctica del laboratorio. ¿Cómo se pueden resolver estas diferencias? Bueno, fíjense en que esta experiencia que yo les hablaba, que les había puesto como ejemplo, que era el del caso de la cromatografía de papel, ¿qué se necesita? Como les había dicho, cápsulas metálicas o frascos de vidrio, si cuentan con la ayuda del tutor, pinzas, por ejemplo las pinzas de los broches que nosotros colocamos para dosar la ropa al tendedero, papel secante. Para la filtración necesitaríamos los filtros de café, embudos, es decir, son todas, por ejemplo, esta experiencia es muy fácil de hacer. No queremos utilizar materiales de vidrio, bueno, cajitas plásticas chatas, no tenemos como, el papel tiene que estar perfectamente vertical, se lo puede poner en forma abierta, de tal manera que una de las partes quede, es decir, que doblado en dos, el papel secante o el papel absorbente, de manera tal que una de las partes conforme el soporte, la otra parte vertical, y que se vayan realizando cómo construimos, cómo generamos la solución. Muy fácilmente trituramos el vegetal, que puede ser cualquier vegetal verde, colocamos alcohol etílico, que ahora tenemos muchísimos en la casa, lo podemos filtrar. Si no tenemos de pronto un embudo, podemos utilizar un colador poniéndole papel, por ejemplo, la servilleta de papel. Vamos a esperar un poquito más, pero de esa manera nos va a permitir la separación de fases, que toda la parte sólida quede arriba, pase solamente el líquido. Tiempos, ¿cómo medimos tiempos? Bueno, los celulares tienen cronómetros, tenemos una regla para medir qué distancia se desplaza cada uno de los componentes. Queremos ver colores, bueno, los colores se pueden percibir a simple vista. Por ejemplo, cuando nosotros medíamos radiación solar, ¿cómo lo hacíamos? Utilizábamos los recipientes de poliuretano extendido, que es lo que comúnmente nosotros lo llamamos con la marca, y no con el componente que le decimos Telgopor, en realidad esa es la marca.
es poliuretano expandido, el material, esos vasitos que pueden salir, se pueden extraer de los vasos de helado. Colocábamos agua, un colorante que tengan los chicos, témpera, poníamos diferentes colores, lo tapábamos como un papel film y le colocábamos un termómetro. Ese termómetro nos permitía medir, lo poníamos al sol, y de ahí, en la medida que iba aumentando la temperatura, nosotros íbamos midiendo con el termómetro las diferentes temperaturas. Esas temperaturas se volcaban en la tabla conjuntamente con el tiempo. Tiempo, temperatura, y a partir de ello se puede elaborar una gráfica. Y esa gráfica nos va a permitir determinar cuál es la temperatura media, y por ejemplo en la escuela secundaria, a partir del modelo, de modelos matemáticos, podemos saber qué cantidad de calor absorbe un determinado líquido. Nosotros hacíamos el análisis comparativo con líquidos de diferentes colores, como digo, agregándole colorantes como ser témpera, o lo que nosotros utilizábamos específicamente vienen unos recipientitos que tienen colorantes para las comidas. Entonces habíamos comprado de diferentes colores y lo podíamos disolver, y por ejemplo todo lo que nosotros replicábamos y hacíamos en la escuela era con la mirada de que esa utilización se hacía a través y con materiales sencillos para que después ellos los puedan volver a replicar. Los vasos de precipitado, por ejemplo, nosotros lo hacíamos cuando necesitábamos medir volúmenes. Por ejemplo, en este caso, para saber el volumen de agua o el volumen de agua coloreada que colocábamos, nosotros colocábamos un frasco de vidrio, y siempre en la casa tenemos los vasos que están graduados generalmente para realizar las comidas. Entonces decíamos, o una jeringa. Decíamos, bueno, cada jeringa es 10 milímetros. Entonces nosotros podíamos ir graduando el vaso, le hacíamos marcas, y de esa manera transformábamos los frascos de vidrio en vasos de precipitado. Es decir, que podíamos medir volúmenes a partir de la calibración que hacíamos a través de la utilización de recipientes previamente calibrados, como eran cualquier vaso que generalmente se puede usar, por ejemplo, en el ámbito de la cocina. Y si no, supónganse que tenemos que replicar experiencias y tenemos que los alumnos no todos disponen. Y bueno, le proponemos como estrategia didáctica la experiencia mostrativa. Es decir, el docente lo hace, va consensuando con los estudiantes y va preguntándole qué es lo que sucede. Es decir, tenemos la experiencia en la cual todos los alumnos lo pueden hacer, o bien a partir de propuestas estratégicas, las cuales implique experiencias mostrativas. Lo ideal sería que el alumno, si me preguntan a mí, que el alumno también lo haga. Todo se puede hacer a través de materiales muy sencillos. No es un impedimento trabajar en el laboratorio porque no tenemos material. Todos los materiales se pueden realizar, todos se pueden construir. Y más que todo, cuando nuestra mirada es tal vez no tanto cuantitativa como en el segundo ciclo o en el ciclo orientado del nivel secundario, sino, por ejemplo, en el caso de el nivel, segundo ciclo del nivel primario, o el primer ciclo o el ciclo básico del nivel secundario, en donde las experiencias y la manipulación del trabajo experimental refiere más a una mirada cualitativa que cuantitativa. Nosotros hemos trabajado en todos los casos con materiales que se pueden replicar, y si no había, se los construía. Muchas gracias, licenciada Viviana Nieva de Abarza, por compartir con todos nosotros su ponencia y por responder nuestras consultas. Esperamos poder seguir compartiendo con usted más experiencias como estas. Bien, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la organización, y espero que este granito de arena de esta propuesta les sirva para
sanear todo este inconveniente que han surgido a través de la transformación de estas aulas presenciales a aulas virtuales, pero que en muchas medidas nos ha permitido retroalimentar y reutilizar y repensar hasta ámbitos de la imaginación para poder desarrollar lo más exitosamente las clases y para que fundamentalmente nuestros alumnos aprendan en este proceso. Muchísimas gracias. Bien, gracias María, sí, realmente una excelente ponencia, sí, las gracias también a Gloria Quevedo, hacerles llegar las gracias porque ella fue la que me pasó tu contacto, ¿sí? A Gloria la conozco de hace años, por Feria de Ciencias y todas esas cuestiones, así que ella me pasó, y yo le solicité a una especialista en esas cuestiones, en didáctica de las ciencias, y me pasó tu contacto, así que bien. Muchísimas gracias. Formamos parte del grupo de investigación. Ajá, con la doctora Quevedo, así que, bien, bueno, un gusto conocerlo a usted, Fernando, y un gusto a los que hayan participado. Cualquier cuestión, ustedes tienen mi correo electrónico, creo. Sí, sí, sí. Igual va a ser compartido, digamos, con la gente de... Sí, pueden pasárselos a los asistentes, bien, como perfecto. Modo si quieren conectarse, y nosotros les vamos a, en un espacio mucho más amplio y tal vez con miradas mucho más particulares para las necesidades de cada docente, podemos seguir en contacto y podemos seguir trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias. Un abrazo grande de aquí de Santiago. Bueno, muchísimas gracias acá desde Catamarca. Bien, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Te puedes quedar a compartir las otras experiencias y no tienes drama, ¿no? Sí, perfecto. No hay problema. Bien, bueno, yo a mí se me fue toda la imagen, así que... Perfecto, perfecto, pero aquí te vemos bien. Bien, bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia. Invitamos a la licenciada Graciela del Valle Carabajal a dar el comienzo de su disertación en el eje de experiencias de enseñanza, aprendizaje situado y real. Proceso de enseñanza-aprendizaje en la ruralidad. Profesora en Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciada en Gestión Educativa, especialización para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, especialista docente del nivel superior en Educación ITIC, Instituto Nacional de Formación Docente dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Curso de posgrado, Problemas Epistemológicos de la Educación en Ciencias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Curso de posgrado, Educación y Ciencias como campo de conocimiento de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Curso de posgrado, Problemática de la Educación en Informática de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Curso de posgrado, Las instituciones y los procesos educativos de la Universidad de Santiago del Estero. Curso de posgrado, Investigación Educativa de la Universidad de Santiago del Estero. Curso de posgrado, Gestión en Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad de Santiago del Estero. Curso de posgrado, Comunicación y Nuevas Tecnologías en el Aula de la Universidad de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Curso de posgrado, Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Curso de posgrado, Enseñanza de la Tecnología de la Universidad de Santiago del Estero, de la Facultad de Ciencias Exactas. Curso de posgrado, La Educación frente a la Nueva Sociedad Emergente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Curso de posgrado, Introducción al Estudio del Currículo Universitario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Le invitamos a la licenciada a deleitarnos con su disertación. Luego de la culminación habrá 10 minutos para preguntas del público. Se les recuerda que deben escribir las preguntas en el chat con el fin que podamos ir recopilándolas
para posteriormente realizarlas de manera ordenada. Bien, muchísimas gracias, Romina, por su presentación. Muy buenos días a todos. Me alegro que estén bien, contenta de poder participar en este primer Congreso Nacional. Más que nada es compartir la experiencia de cómo en esta situación que nos ha tocado vivir en este año, hemos podido ir resolviendo y sorteando diferentes obstáculos en donde uno ha podido ir tomando conocimientos, experiencias de otros, de colegas, de situaciones que se le han presentado para poder ir sobrellevando esta situación que nadie la tenía esperada. Me ha encantado lo de la licenciada Nieva, muy buena la experiencia, la comparto muchísimo. Sobre todo lo de los proyectos integrados, está genial. Yo siempre he sido apoyando esto de trabajar integrando todo, así que me ha encantado muchísimo. Ahí les voy a poner para compartir mi presentación. En sí, yo soy profesora en educación tecnológica, he realizado muchísimas capacitaciones con respecto al área, que pienso que me han servido para poder sortear algunos obstáculos, y me desempeño básicamente en lo que es la ruralidad. Ahí les voy a compartir. No sé si me escucha bien, ¿hay algún problema? Perfecto. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Bien, gracias. Bien. Bueno. Mi presentación, ¿sí? Enseñar en la ruralidad hoy. Me he desempeñado siempre en lo que es en el ámbito rural, en el interior de la provincia. He trabajado en varios departamentos de la provincia de Santiago del Estero. Sí, he estado mucho tiempo en el departamento Moreno, en la localidad de Tintina, he trabajado durante 7 años. Y luego me he trasladado a trabajar básicamente en lo que es en la localidad de Cañada Escobar, que es el departamento Anda, y me desempeño como catedrática, sí, en el establecimiento, y como tengo un cargo administrativo a la mañana, o sea que trabajo todo el día. ¿Cuál es la característica de esta institución que es de nivel secundario? Que es un agrupamiento con circuito de itinerancia, sí, que pertenece al área de la ruralidad. Hay muchos circuitos agrupamientos con circuitos de itinerancia en la provincia de Santiago del Estero. Es lo último que se ha venido trabajando con el tema de la educación secundaria para aquellos alumnos que por ahí tenían muy lejos, a largas distancias, las escuelas secundarias, ¿sí? Creo que la mayoría debe saber cómo funcionan estos circuitos de itinerancia, ¿sí? Tenemos escuelas sedes en un lugar estratégico y escuelas satélites alrededor, que son los anexos que le llamamos, donde tienen el ciclo básico en pluriaño, que es primero y segundo año, y luego pasan a estas escuelas sedes a hacer la terminalidad de la educación secundaria con el tercero, cuarto y quinto año. Yo me desempeño, tengo todas mis horas cátedras en el quinto año. Solamente sé que estoy exclusiva de mis alumnos de quinto año. En este quinto año, yo desarrollo, ¿sí? Tengo a cargo 5 espacios curriculares que corresponden al área de las tecnologías, solo que tienen diferentes contenidos, ¿sí? Que todos están siempre relacionados porque corresponden a la misma área que es la tecnología, ¿sí? Tengo proyecto tecnológico, producción servicios, tecnología de control, tecnología de la energía y tecnología de la comunicación y la información, que comúnmente la conocemos como TIC. Es una cantidad importante de espacios, son 19 horas cátedras semanales, que me llevan encontrarme con mis alumnos, que en el aula era de una forma y ahora virtualmente se ha tenido que transformar en otra, muy diferente
a lo que era trabajar en el aula. Obstáculos, muchos. En la ruralidad, sobre todo, se nos han presentado muchos obstáculos, ¿sí? Con lo que es, sobre todo con el tema de estar aislados, con el distanciamiento, buscar cómo desarrollar, si bien es cierto, ha habido muchas directivas para poder llegar a dar continuidad a las clases por la suspensión de la presencialidad, pero las directivas por ahí estaban en desfasaje con lo que es la realidad del interior, ¿sí? En nuestra institución se ha optado por trabajar con lo que es los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque las plataformas en Santiago sí tenemos una plataforma educativa, Educando Santiago, que es la que han estado usando en toda la institución. Nosotros no hemos podido trabajar con esta plataforma porque la escasa conectividad que tienen los alumnos no lo permite, ¿sí? La escasa señal que hay en la localidad y en las localidades cercanas no permite que podamos usar este tipo de plataforma. Por eso ese también ha sido uno de los obstáculos, inclusive hasta para WhatsApp, ¿sí? La escasa señal de internet. Otra de las situaciones que se nos ha presentado es que los dispositivos móviles que tienen nuestros alumnos son de gama media, tienen poco espacio de almacenamiento, ¿sí? Las baterías están un poco deterioradas, por lo que no resisten mucho tiempo de estar encendidos. Algunos hasta la falta del crédito para poder usar los datos móviles. Otro de los problemas en sí han sido el horario, ¿sí? Porque directivas nos pedían horarios normales prácticamente, que eran todo el desarrollo de la clase. Supongamos el horario de mi escuela era de 13:30 a 17:45. También otro problema era el estrés de estos alumnos por buscar señal, porque no es que la tienen constante. Y nos encontramos con algo más importante aún, que es la falta de motivación de nuestros alumnos por el encierro, por la falta de contacto con el otro. Les ha costado organizar su tiempo de estudio, el trabajo que también por ellos realizan en el campo. Son alumnos que quizás trabajan, necesitan trabajarlo para poder sustentarse su vida diaria. Entonces, y el planteo de las actividades, cómo las vamos a plantear estas actividades para poderle dar una continuidad y poder usar el único medio del cual disponíamos, que era este grupo de WhatsApp. Si bien es cierto, para esta situación, nosotros hemos es decir, hace ya un tiempo, básicamente como 6 años que tiene el agrupamiento, que nosotros venimos trabajando con lo que son secuencias didácticas. Desde ese punto hemos tenido que replantear estas secuencias didácticas para que podamos desarrollar contenidos. Es decir, que hacerlas un poco más cortas, con menos actividades. Hemos tenido que quizás sacar el texto, pues la fotocopia, porque ya no disponíamos tampoco del lugar para que los chicos puedan utilizar cartillas. Entonces todo lo hemos manejado virtual. En mi caso, sí, en mis áreas, yo he tomado la creación de un grupo de WhatsApp, sí, cerrado, con directivos, preceptores y algunos administrativos y todos los alumnos que pertenecen al curso, más todos los profesores que corresponden al curso de 5º año. Para no entorpecer la comunicación en este grupo, nos manejamos con los enlaces del grupo de WhatsApp para entrar y salir de acuerdo a cómo teníamos nuestros horarios de clase.
Entonces no entorpecíamos quizás la información o el diálogo y la saturación también de los dispositivos móviles por las clases de los otros docentes. Aquí les muestro cómo yo he diseñado, según también las directivas que hemos tenido, las secuencias didácticas para presentar a los chicos, ¿sí? Por espacio curricular, con el tema, los saberes, la fecha que se entregaba esta tarea, la fecha que iba a haber la devolución, ¿sí? Y todo se enviaba a través de WhatsApp. Es cierto que ahí se nos presenta también otro problema cuando nosotros queremos enviar los archivos de PDF para los chicos, para que los puedan descargar en sus móviles, y no todos los chicos tenían un teléfono, ¿sí?, que tenga la aplicación para poder leer los PDFs o abrir los archivos de Word. ¿Qué planteaban ellos? Que ellos solo tenían para poder abrir imágenes. Entonces era digitalizar todo, ¿sí? Los textos pequeños que se daban con conceptos, imágenes o lo que fuese que iba a ir incluido en la clase, convertir en PDF, volver a convertir este PDF en una imagen para poderla enviar a través del grupo de WhatsApp para que ellos puedan recibir la clase. Entonces, de esa manera hemos solucionado esa situación. Particularmente, he trabajado con pequeños conceptos, pequeños textos, ¿sí?, seleccionados para poder ir trabajando el contenido. Como por ejemplo, esta es una clase, ¿sí?, de proyecto tecnológico. Y he usado básicamente dos, vamos a llamarle estrategias, ¿sí?, para trabajar. Una es el uso de imágenes. He usado imágenes para analizar y llegar al concepto, y videos. Pero con los videos he tenido que buscar videos, por un lado, que sean de 1 o 2 minutos a lo sumo, porque es el tiempo que ellos van a poder verlo y el tamaño del video que van a poder descargar, la capacidad que va a tener. Un video tiene que ser bastante livianito, entonces he tenido que buscar videos, en algunos casos los he armado, particularmente los he diseñado, cortando, uniendo, armándolo con imágenes, con situaciones que a mí me parecían que al alumno le iba a motivar, lo iba a incentivar a que esté en la clase, ¿sí?, a que haga las actividades. Esta comunicación con el WhatsApp ha sido bastante sincrónica porque se les manda la tarea, descargan, copian, preguntan, van haciendo, mandan audios preguntando si no entienden, les mando audios respondiéndoles, orientándolos hacia la actividad con algún concepto, haciéndolos pensar, haciéndolos relacionar, para que ellos puedan ir realizando las actividades e ir tomando. Les voy a mostrar uno de los videos que he utilizado para poder dar un contenido. Vamos a poner aquí.
transporter l'enclume sur une corde tendue. 2. Lâcher l'enclume sur Bip Bip. 3. Bip Bip Burger. Bien, no sé si lo han podido escuchar y ver el video, si no después los mismos se los puedo compartir. Sí, sí, perfecto, se vio y se escuchó. Es un video que, como pueden ver, es de las famosas historias de la persecución del coyote al correcaminos, en donde yo puedo ver, ¿sí? y mostrarle al alumno cómo se dan cada una de las etapas del proyecto tecnológico para que él pueda ir, ¿sí? relacionando e ir asimilando este concepto que para él es nuevo e ir viéndolo de otra forma. O sea, en lugar de estarlo leyendo como generalmente acostumbramos que lo hacen de los textos, lo ha podido ver él en de otra forma, ¿sí? Lo ha visto de otra forma, lo ha visto en un video que a la hora de ir al texto va a poder él mucho más rápido poder asimilar este concepto. Por eso es que he tomado esa decisión de trabajar con estos videos cortitos para poder seguir dando continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahí estaba cómo había superado esa cuestión de los inconvenientes con ciertas continuidades, ¿sí? El tema de digitalizar todos los archivos, de enviar imágenes, de los videos. Generalmente los videos y las imágenes, sobre todo los videos, los enviaba durante la mañana o el día anterior, para que puedan los chicos irlos descargando y tener el video ya descargado para cuando comience la clase o el día siguiente. Ahí estas cuestiones para poder despertar esta motivación, ¿sí? Me voy directamente a las imágenes, videos, y también he utilizado un poco los GIF, que son imágenes con movimientos. A los chicos también les encanta. Es más, en una actividad ellos mismos me han diseñado y me han enviado unos GIF que los hacían con las cámaras del WhatsApp. Sacaban las fotos, filmaban el elemento que querían hacer el movimiento con el WhatsApp y después lo transformaban en GIF. Vemos que actualmente, ante esta situación, ante estos obstáculos, no hemos tenido es decir, que ante estos obstáculos no nos hemos sentido limitados, sino que, al contrario, hemos tratado de llevar todo lo que podemos hacer y lo que podemos buscar al límite para que podamos salir adelante. O sea, es mostrarle a este chico que sí podemos, a pesar de no estar presentes, podemos seguir aprendiendo constantemente. Otra de las estrategias que he usado ha sido la resolución de situaciones problemáticas. Esta situación problemática también la he trabajado desde proyecto y desde el área de comunicaciones, el área desde la informática. He trabajado con una situación problemática en donde básicamente ellos debían buscar la forma de elaborar un producto que evite, ¿sí?, que nuestras gotas de saliva entren en contacto con el ambiente y podamos nosotros propagar la enfermedad del COVID. Justo cuando en Santiago se hace obligatorio el uso del tapabocas casero, nosotros estábamos trabajando con esta situación problemática
a lo cual ellos debían también, tenían como condicionante utilizar todo aquello que tengan en su casa. O sea, todo material que puedan reutilizar, reusar, lo podían tomar para hacer este producto. Tiene la característica, como podrán ver en la imagen, que es personalizado por el bicentenario de nuestra provincia de Santiago del Estero, porque justo también ha sido el año del bicentenario, así que lo han personalizado de esa forma. Bueno, ellos han podido ir trabajando esta situación, y han trabajado, es decir, con su familia. Cuando empezamos a recibir también los memorándum, las resoluciones acerca de la evaluación formativa, bueno, volvemos a repensar, a ver cómo nosotros vamos a ir tomando esta evaluación formativa, qué vamos a ir haciendo. Como sabemos que la evaluación formativa es una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes y visibilice sus logros. También va a reconocer todo aquello que tiene como debilidad y como fortaleza. Pero era cómo lo llevamos a cabo. Si bien es cierto, a veces las devoluciones las podíamos recibir con un poco de retardo, ¿sí? Pero vemos la forma también de que estos alumnos puedan, ¿sí?, demostrar todo lo que han ido aprendiendo en este transcurso de tiempo. ¿Qué tomo como instrumento para recoger estas evidencias? Las capturas y los audios de los alumnos, un portafolio que ellos van armando de los trabajos que van haciendo, que ellos lo tienen al resguardo, como puede ser afiches, láminas, sus propias carpetas, y también unas encuestas y registros anecdóticos, en donde voy a ir, en este caso, plasmando todo lo que el alumno presenta como inconveniente, presenta como solución ante las situaciones que se van presentando a diario. Ahí también veo que me resulta útil para evaluar las imágenes. Entonces, por ejemplo, como esta imagen que les muestro, ellos la pueden recibir en la imagen y como WhatsApp me permite poder escribir sobre la imagen, entonces ellos me van respondiendo, tildando, ¿sí?, en los recuadros los tipos de energía y sus fuentes, por ejemplo, eso ha sido en otra materia, y ellos me van enviando, entonces yo de ahí les voy haciendo sus respectivas devoluciones. También he trabajado en control también, evaluando con una imagen, en la parte de tecnología de la información y la comunicación también. Por ejemplo, presento esta imagen y la consigna es que ellos me digan, por ejemplo, cómo se clasifican todos esos elementos que podemos ver. Tenemos periféricos de entrada y periféricos de salida, y que me digan si esos elementos corresponden al hardware o al software. Entonces, a través de esa imagen iba recuperando todos aquellos conceptos que yo necesitaba que ellos los tengan en claro, y era una forma de saber si lo habían aprendido realmente. También he trabajado con imágenes de este tipo, en donde, de acuerdo al desarrollo de la imagen, ellos me tenían que armar un texto, ¿sí?, descriptivo, en donde iban a ir ellos armando en función de la relación que ven del ciclo de la energía. Cuando nos ponemos a pensar, ¿sí?, cuando me preguntan qué sucede con los alumnos, y básicamente, por lo que puedo charlar en el chat con ellos en el grupo de WhatsApp, muchas veces se encuentran aburridos, muchas veces tienen poca motivación, algunos han tenido mucha falta de interés, y otros poca atención en la familia, no han recibido el espacio para poder dar continuidad a su formación.
y he notado que desde algunos alumnos y desde la familia existe esta cuestión que la educación, o sea, terminar la educación secundaria no es una prioridad. Es una prioridad para ellos, decir, tener el sustento diario, trabajar y poder acceder a los bienes que puedan obtener a través de ese dinero que obtienen por el trabajo. Pero es algo que lo he ido charlando, hablando con los chicos, mostrándoles de que es importante culminar esta etapa de la educación secundaria obligatoria, porque les va a servir, que el día de mañana les va a servir para que ellos puedan enfrentar el futuro y sobre todo poder estudiar cualquier otra carrera que ellos deseen. Estos son algunos de mis alumnos de quinto. Hay chicos que trabajaban con un solo celular porque eran hermanos. Ahí pueden ver que en un principio la tarea que se enviaba a ellos les era demasiada, entonces también hemos tenido que repensar de cómo adecuar estas actividades para que ellos no se sientan avasallados, para que no se sientan cansados, para que no sientan que es mucha la presión que reciben. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he aprendido con esto, de esta situación? Por un lado, que no es necesario ahogar, ¿sí?, al alumno con tantas consignas por cumplir con un programa, ¿sí?, y por directivas que no tienen en cuenta que la realidad del interior es otra, ¿sí? También he aprendido a que esta situación de sálvese quien pueda, no va, tiene que ser algo colectivo para que los estudiantes no desistan, sino que resistan esta situación. Es por eso que he trabajado mucho con mis colegas, que tenemos nosotros un departamento del área de tecnología, para poder, ¿sí?, sostener esta experiencia virtual para que no no expulse al alumno, sino que trate de detenerlo, de que pueda seguir, y de que no se note tanto la desigualdad, ¿sí? Ese ha sido uno de nuestros objetivos, y sobre todo enseñar a pensar, ¿sí?, y a crear, y a ver que podemos utilizar todas las cosas cotidianas, todos los elementos más sencillos, como decía ahí la licenciada Viviana, los elementos más sencillos para poder trabajar. Entonces, de esa forma, los alumnos no se ven en la obligación de tener que recurrir a comprar algo, a buscar algo que quizás no pueden, porque bueno, sabemos que hemos estado en situaciones en que no podíamos salir, y quizás no tengan la oportunidad de poderla comprar. Entonces, de que usemos lo que tenemos a mano, lo que tenemos en nuestro hogar, que lo podamos usar para poder dar continuidad a toda esta cuestión. Darles gracias por su atención, y sí decirles que como docentes ponerle toda nuestra creatividad hasta a la hora de presentar las clases. Pensar que puede resultar atractivo para nuestros estudiantes, y eso presentar. Y van a ver que sí se puede, como decía la licenciada, se puede trabajar sin necesidad de tener grandes cosas, de tener un laboratorio, o en mi caso de tener un aula taller, puedo trabajar. Eso es bueno, lo que les quería un poco compartir de mi experiencia trabajando en la ruralidad. He trabajado
muy bien en este periodo, la verdad que estoy muy contenta porque he tenido muy buenas devoluciones de mis alumnos, están contentos, siempre les pregunto si les parece bien, cómo estamos trabajando, si quieren, si por ahí proponen otra forma, y entonces vamos tratando juntos de ir resolviendo toda esta situación que, bueno, se nos ha presentado y la verdad que teníamos que darle una respuesta a estos chicos. Pero ha sido bastante productiva, ¿sí? Bastante productiva. He podido desarrollar muchos de mis contenidos, he tenido que reorganizar muchos de mis contenidos, replantearlos, y también algo que les quería compartir es que nosotros también, desde nuestra institución, y hace 3 años exactamente que trabajamos con proyectos integrados en diferentes áreas, hemos empezado a trabajar antes de que han llegado las directivas de que debemos trabajar también con proyectos integrados en el área secundaria, en el nivel secundario, perdón, y como que ya habíamos hecho una prueba piloto, entonces como que este año habíamos preparado hermosos proyectos con mis compañeros, y que no han quedado truncados, ojo, ¿no? Sino que hemos tenido que readecuarlos para poderles darle una continuidad. Ahora, por ejemplo, nosotros este año hemos decidido trabajar con lo que es cuidando el medio ambiente en el que vivimos, y sobre todo en la zona donde está inserta nuestra institución, y trabajar en ese aspecto del tema de la basura, de cómo la vamos a separar, cómo la vamos a ir, la podemos trabajar, cómo podemos aplicar las reglas de las 3R. Entonces hemos venido haciendo pequeñas acciones también, ¿sí? en esta pandemia, trabajando el proyecto. La última que estamos desarrollando es, por ejemplo, estoy integrando desde 5 espacios, estamos trabajando con las reglas de las 3Rs, pero nuestro producto final, es el producto final que van a obtener los alumnos es armar un proyecto en donde ellos tienen que construir juguetes con todos sus elementos que ellos puedan tener en la casa, que pueden reutilizar y reusar. Entonces, ¿por qué juguetes? Porque es una población donde hay muchos niños, en las familias hay muchos niños, entonces y es necesario que ellos aprendan y que jueguen. ¿Y por qué no hacerlo con juguetes que puedan ser hechos con materiales que tengamos en nuestra casa, cosas comunes, cosas sencillas, en donde van a integrar estos chicos desde matemática, porque tenemos que medir, tenemos que, también tenemos que después pintar, tenemos que mezclar colores, vamos a trabajar con artística, vamos a trabajar con ciencias naturales, donde ellos van a aprender a separar lo inorgánico de lo orgánico, desde mi área también, que es un hermoso aporte de todos los espacios, y de esa forma hemos podido nosotros ir integrando muchas otras disciplinas, muchas otras áreas en un proyecto. La idea de nuestra escuela era para el próximo año, si Dios quiere y podemos volver, ojalá que sea pronto, trabajar un solo proyecto institucional en donde todos los espacios se puedan integrar. Vamos a ver qué sale. Ahí me encantaría, porque me he copado mucho con la experiencia de la licenciada Viviana, así que le voy a estar seguramente pidiendo que me acompañe, que me tire algunas ideas que están geniales para poder trabajar, porque estamos hablando de un proyecto más grande que seguro va a estar buenísimo, porque a los chicos les encanta trabajar realmente fuera del aula, ¿sí? Trabajar con el otro. Yo he tenido muchísimas experiencias de trabajo fuera del aula y eso les fascina realmente. Bueno, ¿qué más decirles? Darles las gracias por haberme escuchado.
en mi experiencia, a mí me encanta trabajar en la ruralidad. ¿Cómo será esto de que me gusta que yo me he criado realmente en la ruralidad? He hecho mi escuela primaria en la ruralidad y las vueltas de la vida me ha llevado a enseñar en una escuela de la ruralidad que está inserta en la comunidad donde yo me he criado y he hecho mi escuela primaria. O sea que realmente estoy orgullosa de lo que los alumnos de la ruralidad pueden lograr, que son geniales. Siempre trato de decirles porque está instalada esta cuestión de que porque es de la ruralidad siempre menos, o nunca puede, o siempre se ve más restringido. Y no, eso no es así, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Depende de uno y siempre pienso que nosotros, los docentes, somos los que tenemos que darles ese empujoncito para que ellos puedan creer en ellos, puedan creer en sí mismos y poder seguir y no tener límites. ¿A qué huelen? No va a ser nuestro vuelo, pero al menos vamos a saber que hemos podido empujarlos. Así que bueno, muchas gracias. Sus consultas. Espero haberles podido dar alguna idea de cómo poder seguir. Sí, les voy a decir que en la ruralidad sí se ha complicado muchísimo porque, bueno, tenemos muchos limitantes, ¿sí? Eso sí es verdad, pero siempre tratamos de buscarle la vuelta de cómo solucionar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Graciela. Y qué bueno que usted se haya criado ahí en esa zona y luego haya podido regresar ahí para implementar todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido. Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, o sea, te digo, ha sido las vueltas de la vida, no lo podía creer. He trabajado tanto tiempo afuera, la verdad que me quería volver a mi domicilio, a mi casa, y no sé, ha salido esta oportunidad de poder tomar horas y un cargo en este agrupamiento que recién se creaba, y su sede de este circuito de itinerancia está en la escuela primaria donde hice mi primaria, donde hice de primero a séptimo grado. O sea, realmente, es más, tengo alumnos, compañeros que han sido de la primaria, o sea, hijos de compañeros que han sido de la primaria, nietos, otros, o sea, imagínate que eso no sé, no tiene valor. Exactamente. Bueno, licenciada, ahora vamos a comenzar con las preguntas, ¿sí? Sí, espero poder sacar esas dudas que tengan, sí. Y si no las sé, porque no me lo sé todas, pero bueno, juntos quizás le podemos encontrar una respuesta. Bueno, vamos a comenzar con María Romani, que ¿Sí? pregunta, ¿qué aplicación utiliza para realizar sus videos educativos? Bueno, mira, para realizar los videos educativos he usado la aplicación InShot del celular, que son más livianas, y he utilizado este último tiempo, he estado utilizando Filmora, ¿sí? Para poder también hacer los videos. Filmora, ¿qué es lo que tiene? Que a mí me permite editar los videos con imágenes, con otros videos cortitos también, pero me permite a mí descargarlos, ¿sí? En formatos mucho más livianos para los celulares, ¿sí? Por ejemplo, el 3GP, que es un formato que es muy liviano para el celular. Lo que no tiene es muy buena definición, pero se ve bien, ¿sí? Y otro formato que son para los Android genéricos, se llama, que me permite descargarlos también en un formato mucho más liviano para que el alumno lo pueda descargar y verlo. Eso he estado usando para poder trabajar con los videos. A los videos los descargo de YouTube con una página que se llama FLBTO, ¿sí? Que esa página me permite descargarlos con seguridad para que no pueda infectar mi computadora con virus y toda esta cuestión. Esta página tiene para descargar en formato AVI, High Definition,
y también pistas de música, como he visto ahí en una de las ponencias del licenciado Fernando, ¿sí? Que ha trabajado con las músicas, con las canciones, también me permite descargar canciones si es que necesito para poder trabajar. No sé si responde a la pregunta a lo que me estaban... Yo creo que sí, pero vamos a esperar que ella comente aquí Bueno, en el chat sí, sí. para ver si ha aclarado sus dudas. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta de Sí. Sandra Shapur. Ajá. ¿Cómo resuelve la situación cuando un alumno no realiza una devolución a las tareas planteadas? Bien, en realidad, ¿qué es lo que yo he hecho? Me he hecho una buena lista de seguimiento, ¿sí? Con un análisis en conjunto de, bien, si él cómo recibe las tareas, quién tiene el teléfono, porque me ha sucedido casos de que los chicos, el teléfono es uno en la familia y quizá el papá se va a trabajar con el teléfono y cuando vuelve el papá recién el chico ve la actividad. Entonces he tenido que tener en cuenta esas situaciones. ¿Cómo lo he manejado? Siempre el alumno tiene, o sea, amén de que la clase tiene un tiempo para que se haga la devolución, ¿sí? Ese tiempo no es duro, no es tajante, ¿sí? Es un tiempo para como que él después no se le acumulen las devoluciones de las tareas, pero sí es preguntarles, mandarle un mensaje, preguntarle qué ha pasado, por qué no me ha devuelto la tarea, qué es lo que no he entendido, entonces a veces las devoluciones son con retardo. Muchas veces porque no ha habido señal por alguna cuestión, no han tenido, me ha pasado de chicos que, por ejemplo, tienen que cargar sus celulares en otro lugar porque en la localidad no llega capaz la energía eléctrica, o porque se les ha acabado el saldo, porque la cámara no es buena, tienen que esperar que venga el tío que tiene la mejor cámara en su celular, entonces ahí me puede mandar recién la tarea, la devolución. Siempre he tenido devolución, no es inmediata, ¿sí? Pero la devolución está. Perfecto, licenciada. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Lourdes Lazarte. ¿Qué nos recomienda para motivar a los chicos que participen activamente en los grupos de WhatsApp? Bueno, mira, ahí sí se van a reír porque un día hemos jugado una carrera de Fórmula 1 en el chat de WhatsApp, porque, no sé, ustedes van viendo que ellos van escribiendo y que aparece arriba, Graciela está escribiendo, Fernando está escribiendo, bueno, entonces era, buenas tardes, y ahí viene Brian, y ahí viene Fernanda, y le gana Tomás, y le gana el otro, entonces estaban todos peleándose para ver quién era el primero que llegaba y decía buenas tardes. Era para reírse, obviamente, pero por ahí es ser flexible con el tema del horario. Como yo les he dicho anteriormente, nosotros hemos visto muy condicionados porque nos exigían cumplir un horario de 13:30 a 17:45. A las 4 de la tarde, compañeros, estaba sola, chateaba y me contestaba sola, me preguntaba sola. Pero los chicos ya no estaba ninguno en línea por básicamente dos causas. Se le acabó la carga a su celular y ya se había cansado. Entonces, he empezado con estas cuestiones de, bueno, a ver, entramos a este horario, damos la clase, iniciamos la clase, les mando su imagen para que ellos la vean, para que copien, y nos reencontramos dentro de 20 o 30 minutos. Entonces, mantenerlos motivados, ¿sí? Era a través de una imagen, un video cortito, un GIF, un día hasta he llegado a trabajar con un poema, ¿sí? Darle alguna actividad en la que ellos tengan que hacer algo con sus manos, donde ellos tengan que construir, ellos tengan que elaborar, donde ellos tengan que experimentar algo. O sea, también he hecho un concurso de fotografía, por ejemplo, en donde los premios, imagínense que eran cargas virtuales,
pero era ver ellos que me tomen una fotografía de su lugar en donde ellos están. Otra forma también que he encontrado de mantenerlos motivados es que ellos me mandan audios donde me cuentan cómo se sienten, qué han aprendido en esta situación, de qué les ha servido estar en contacto conmigo, por ejemplo, y con los otros profesores. Entonces, de esa forma vamos logrando tenerlos en constante interacción con el docente, ¿sí? A mí los videos, las imágenes me han servido, me han ayudado muchísimo, pero también esta cuestión de mantenerlos motivados, yo siempre he tenido la oportunidad de conversar con mis compañeros, viene sobre esta cuestión de que no ha habido una claridad en todas las resoluciones que se han ido emitiendo, de que pasan de año, que no pasan de año, que tienen continuidad, que van con trayectoria acompañada, que esto, que aquello. Los chicos se han confundido mucho, ¿sí? Entonces, les generaba esta cuestión de, ay, no, ¿para qué voy a hacer si total igual voy a pasar de año, igual no pasa nada? Entonces, eso generaba un poquito de desmotivación, ¿sí? De falta de interés. Entonces, ese para mí ha sido uno de los grandes obstáculos, es hacerles ver que no es tan así. O sea, hagamos el esfuerzo ahora, trabajemos ahora, como podemos. También he tenido chicos que se han sentido muy cómodos con esta nueva modalidad, ¿no? Porque son aquellos que son más tímidos. Entonces con esto se siente joya, porque ellos pueden opinar, pueden decir, escribiendo en el chat, y no pasa nada si me equivoco o si lo digo mal, porque estamos entre todos los compañeros. Pero me parece a mí que la motivación va por ese lado, ¿sí? Por todo lo que bombardean los medios de comunicación, y que ellos solamente toman los títulos, pero no hacen un análisis profundo a lo que significa. Entonces eso los ha desmotivado bastante, ¿sí? Entonces, motivarlos es hablar desde el corazón y hacerles ver esto de que ellos lo pueden lograr, de que cualquiera lo puede lograr, que no se limiten. Perfecto, licenciada. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? De Miriam Sabrina Ruiz. ¿Qué otra metodología ha utilizado en esta situación en la que el alumno no puede ni conectarse, más en zona rural, no todos tienen Wi-Fi o celular? Bien, bueno, con el tema sí, ninguno tiene Wi-Fi, eso sí, no tiene ninguno, todos tienen solamente la señal de los datos móviles. Con aquellos que quizás no tienen el celular, en la familia siempre hay uno, aunque sea un teléfono móvil, existe en la familia, ¿sí? Eso lo lo digo con certeza porque conozco la comunidad, ¿sí? Donde me desempeño, la conozco muy bien, conozco a las familias perfectamente, entonces sé que al menos un celular hay en la familia, entonces era organizar los tiempos para que, como son quizás varios hermanos, para que puedan hacer la tarea. Entonces, con ese alumno que tiene ese inconveniente, ¿sí? Se diagramaba de otra forma para que pueda hacer las devoluciones y pueda ir haciendo las tareas. Entonces, quizás va un poquito más demorado, no al mismo ritmo del resto, pero está haciendo las tareas. También en algunos casos que se nos ha presentado, y se me ha presentado a mí con un alumno, es donde él vive, no tiene energía eléctrica, entonces a veces le es imposible cargar su celular, entonces a él se le ha enviado una cartilla con las actividades para que él pueda irlas desarrollando a través de la comisión municipal. Tenemos nosotros nuestro comisionado que vive aquí en la ciudad de La Banda, y como él tenía el permiso para poder trasladarse, entonces él llevaba la cartilla y este alumno la iba a buscar ahí. O sea, le hemos buscado todas las formas, la verdad que no nos hemos cansado de pensar en soluciones para que el chico pueda seguir.
¿sí? Entonces él resolvía las actividades, eran para 15 días, les mandaba, y como las horas en que él tenía carga, entonces él podía hacer consultas por el WhatsApp de alguna duda y después enviaba sus cartillas y se le hacía su devolución correspondiente. Muy bien, licenciada. Tiene muchos comentarios aquí Sí, veo, voy leyendo sí, de a tiene poco. muchos comentarios de que están contentos de que usted comparte esta experiencia, de que les parece muy importante, porque muchos comenzamos en la ruralidad trabajando. Sí, 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 sí. Es Entonces, más, yo he después sería lindo tenido... que les lea, licenciada. Sí, cómo no, les voy a responder. Sí, he leído ahí, por ejemplo, que me preguntaban con el tema de las aplicaciones, si las podía repetir. Volver a Mira, repetir. he usado todas las aplicaciones que podemos descargar en el celular. Es más, he utilizado una que se llama Give Me para poder hacer GIF. Hemos hecho GIF con los chicos, cómo usar, cómo colocarse el barbijo, por ejemplo. Este, eh, los chicos en realidad han empezado con el GIF porque yo he presentado una actividad donde tenían que hacer unas pirámides para las transformaciones de las energías y recibo una devolución, una foto que se movía, la apretaba y se movía la imagen. Entonces le mando un mensaje al alumno, le digo, qué buena que está, ¿cómo has hecho eso? Me dice, profe, es fácil, con la cámara del WhatsApp. Ah, sí, le digo yo, o sea, y yo he aprendido del alumno, o sea, aprendemos de nuestros alumnos, o sea, es más, algunos me dicen, profe, le dice, aquí tengo re buena enseñar porque él ha hecho un dispositivo, se ve con, no sé, con una budinera, parece, para que se le pueda amplificar la señal, o sea, es muy chico. Por eso comparto todo lo que dice la licenciada Viviana, de que con lo que tenemos, con lo más sencillo, lo más simple podemos hacer maravillas, maravillas. Es así. Después sí, ahí si quiero yo les puedo pasar, después a todos ahí les puedo dejar mi correo para que me escriban o mi WhatsApp para que les pueda pasar. También que contarles que he tenido trabajado una clase de educación sexual integral, que todos los docentes las tenemos que hacer. A mí me ha tocado trabajar métodos anticonceptivos. O sea, también hemos hecho GIF de cómo usar, quizás cómo abrir el preservativo, de la foto de las pastillas, o sea, de los chicos me tenían que ellos mostrar, ¿sí? Devolverme la actividad haciendo alguna imagen, un afiche, un video, o sea, los chicos, hay chicos que tienen un poquito más más de señal y tienen mejores aparatos, me han hecho videos también haciendo la devolución de la actividad con las aplicaciones, o sea, es muy, muy chico, muy chico. Hay chicos que no tienen eso, pero me han hecho, por ejemplo, unos collages impresionantes con revistas cortando letrita por letrita, armando de los anticonceptivos, de cómo se clasifican, o sea, no. Si yo tuviese que mostrarle todo lo que tengo de devoluciones, se van a maravillar de lo que pueden hacer los chicos cuando están obviamente motivados y acompañados. Florencia pregunta qué Sí. metodología ha utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las TIC. Bueno, el de las TIC, sí, ahí he trabajado. Muchos de mis alumnos no tienen, sí, las netbook. Y les cuento que yo estoy usando una netbook del gobierno para esta conferencia, porque me la han prestado en la escuela hace bastante. No tienen, sí, la computadora, se trabajan con el celular. Básicamente, ¿qué son? En la unidad 1, que trabajo que lo que son la parte de la comunicación, de los ruidos en la comunicación, emisor, he trabajado todo con imágenes. Imágenes, como la que les he mostrado en la presentación de todos los elementos de la computadora que corresponden al hardware, todo lo he trabajado con imágenes. O sea, es más, por ejemplo, les he mandado, sí, un solo video, creo que he trabajado en esa materia, del tema de la evolución de las computadoras, pero el resto, todo ha sido con imágenes. O sea, las imágenes han sido todo para mí en
en este proceso. O sea, lo he tomado para realmente enseñarles que a partir de la imagen vamos identificando los conceptos. No he utilizado o sea, sí en proyecto he utilizado lo que son las resoluciones de situaciones problemáticas porque, bueno, el espacio lo amerita, pero de ese espacio voy llevando para las otras materias también las mismas estrategias. Pero imágenes, básicamente imágenes. Ver ustedes que con las imágenes, por ahí había un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, la verdad que sí, vale más que 1000 palabras. Lo último que he estado usando, que también les puede servir, son las nubes de palabras. Sí, cuando quiero comenzar un tema, mando una nube de palabras, que es una imagen, donde se resaltan las palabras, entonces de ahí determinamos nosotros qué es lo que estamos por trabajar. Bueno, licenciada, creo que hasta aquí son todas las preguntas. Bueno, ahora me leo los comentarios. Ajá, los comentarios que realmente son muy lindos, todos los comentarios que le están dejando. Bien, los leo y los contesto, los leo. La verdad Perfecto. que muy agradecida de que mi experiencia les haya servido. Tomo de todos, o sea, por ejemplo, lo último que estaba fascinada, que lo he probado, con respecto a la disertación del licenciado Fernando, que es el tema de la música, de las canciones para enseñar un contenido. No, genial. O sea, la verdad que hay muchos recursos que pienso, ¿sí?, que cuando estábamos en el aula no lo usábamos porque estábamos acostumbrados a unas cosas como rutinarias. Entonces, como que ahora ha salido a flote otras cosas que podemos hacer y creo que en otros años que volvamos va a ser un aula súper motivada y divertida, porque si no nos divertimos cuando estamos aprendiendo, no sé, es como yo me divierto, por ejemplo, con mis alumnos, ellos se ríen porque dicen que yo paso de como payaso, porque por ahí siempre les estoy haciendo una broma, un chiste, o por ahí me quedo pensando y ellos dicen, pero ¿nos dicen serio o no dicen broma? Y no, le digo, es en serio. Pero, o sea, pienso que ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza. En esto todo esto que hemos aprendido, así como a los ponchazos en esta pandemia, lo tenemos que llevar a la práctica al aula cuando estemos con los chicos. Se van a fascinar, les va a encantar. Licenciada, aquí le están pidiendo Luján Ledesma que deje por el chat los nombres de las aplicaciones que ha utilizado. Bueno, le dejo por el chat, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y me alegro que les haya gustado. Todo lo que... Gracias, Romel. Y espero que podamos seguir compartiendo experiencias con usted, muchas más experiencias como esta. Sí. Tengo muchas más otras experiencias, otras que voy armando, que voy haciendo. Algunas que están más fresquitas, como les decía, esto de las nubes de palabras, que lo he empezado a implementar. Sopa de letras también, que las hago en una página web y después los mando como una imagen. O sea, muchas cosas que voy así investigando, chusmeando, mirando, viendo. Por ahí un colega comenta, sí, mira, hice tal cosa, fíjate, a ver, mira, yo he hecho tal otra. O sea, ha sido muy enriquecedora. O sea, no está bueno la situación que estamos viviendo, obviamente, pero sí ha sido enriquecedor porque hemos podido aprender muchas otras cosas. Y sobre todo a perderle miedo a las tecnologías, miedo a la computadora. Perfecto, licenciada. Creo que ha sido muy claro su ponencia. Gracias. Por ahora no han escrito ninguna pregunta más. Entonces vamos a dar por finalizado la primera etapa del Congreso Nacional, Nuevas Formas de Enseñar y Aprender. Y no vamos a volver a reencontrar a las 16 horas, ¿sí?, con la siguiente ponencia. Esto va para todos. No sé si el licenciado Fernando va a querer agregar algo más.
Sí, sí, por favor, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Bien, bien, bien. Ante todo, muchas gracias a las ponencias, sí, a Viviana y a Graciela. Bien. Muchas gracias. Obviamente creo que el apellido es conocido, somos hermanos ambos, ¿sí? También le quiero decir que no pudo estar, pero bueno, el concejal de la ciudad de La Banda, Gabriel Santillán, nos manda un saludo, ¿sí? Que tiene un problema, un pequeño inconveniente ahora, por eso es que no puede estar, pero bueno, es uno que nos colaboró con el hecho de generar este proyecto, al igual que la licenciada Esther Amavis Mirolo, que es la secretaria de Educación. Para todos, obviamente, seguramente no van a poder contestar todas las preguntas, todas esas cuestiones. En el grupo que se armó para pasar el link, ahí vamos a pasar los mails de las disertantes para que se puedan comunicar con ellas y preguntar qué aplicaciones y todo, para que así hagan una interacción más fluida, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Bien, como dijo Romina, nos encontramos 16, 6:30, ¿sí? Obviamente que van a estar en la casa porque no se puede circular a partir de las 3, así que no sé cómo será en Catamarca, Viviana, pero aquí estamos sin circular a las 3 de la tarde. Está desactivado el micrófono. Sí, ahí ahora estamos mejor nosotros. Nosotros podemos circular hasta las 22 horas, así en espacios públicos, y hasta las 24 horas, así por cuestiones más necesarias, ¿no? No, pero en Catamarca estamos mucho, mucho mejor. No, aquí estamos en dos ciudades grandes, que Santiago y La Banda, que estamos así hace bastante tiempo, de 8 a 18, o bien los fines de semana de 8 a 15. ¿Sí? Claro, es más complicado. Sí, están con muchos contagios. No, acá está mucho más tranquilo, hay mucho menos casos. Bien. Y los casos ahora que han surgido son a través de un emprendimiento minero, así que lejos, Salar del Hombre Muerto es en ese caso, pero no, mucho más relajados que ustedes seguro. Bien, entonces. Bueno, nos veremos entonces en ese horario, ¿sí? Bien. Descansen los oídos y un poco los ojos, ¿sí? Bien. Perfecto. Preguntan si usan el mismo link para la tarde. Sí, por favor, entren en el mismo link porque va a ser el que va a estar habilitado. Bien. Perfecto. Chao. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Luego.